Imagina ser el primogénito de una gran familia, aquel que debería heredar el liderazgo, el respeto y las mayores bendiciones. Ese era Rubén, el primer hijo de Jacob con Lea. Sin embargo, su historia tomó un rumbo inesperado. Lo que debería haber sido un camino de honor se transformó en un destino marcado por pérdida y consecuencia. ¿Qué ocurrió para que Rubén, el primogénito de Jacob, perdiera su derecho de liderazgo? ¿Cómo se desarrolló su tribu a lo largo de los siglos? La historia de la tribu de Rubén en la Biblia está llena de giros inesperados. Desde su caída por un error fatal hasta sus decisiones como tribu en el desierto, su papel entre los israelitas trae profundas lecciones sobre responsabilidad, consecuencias y redención. Pocos conocen los detalles de esta historia y cómo influyó en el futuro de Israel. En este video descubrirás no solo los acontecimientos más importantes, sino también los misterios y enseñanzas que esta tribu dejó como legado. La historia comienza con un gran engaño. Jacob, nieto de Abraham, tuvo que huir de su tierra porque su hermano Esaú estaba furioso con él. Durante su viaje llegó a la casa de su tío Labán y allí conoció a Raquel. Desde el primer momento, Jacob se enamoró de ella. Raquel era hermosa, tenía un rostro delicado y un encanto especial. Para Jacob no existía otra mujer que pudiera ocupar su corazón. Decidido a casarse con Raquel, Jacob hizo un acuerdo con Labán. Trabajaría durante 7 años para poder casarse con ella. El tiempo pasó, pero por amar tanto a Raquel, esos años le parecieron solo unos pocos días. Finalmente, llegó el gran día de la boda. La fiesta fue hermosa y todo parecía perfecto. Sin embargo, cuando amaneció, Jacob se dio cuenta de algo increíble. Había sido engañado. Quien estaba a su lado no era Raquel, sino Lea, la hermana mayor. Jacob se enfureció y fue a confrontar a Labán, pero ya era demasiado tarde. El matrimonio ya se había llevado a cabo y Lea ahora era su esposa. Labán entonces hizo una nueva propuesta. Jacob podría casarse también con Raquel, pero tendría que trabajar otros 7 años. Aunque estaba decepcionado, Jacob aceptó el acuerdo, pues su amor por Raquel era más grande que todo. Ahora, Jacob tenía 2 esposas, pero su corazón seguía atado a Raquel. Lea se daba cuenta de ello en cada mirada distante, en cada silencio y en cada noche solitaria. A pesar de ser la esposa de Jacob, no tenía su amor. En el fondo, todo lo que Lea más deseaba era ser amada y valorada, pero Jacob ya había entregado su corazón a otra. Dios, que ve más allá de lo que cualquier persona puede percibir, notó la tristeza de Lea. Vio sus lágrimas silenciosas, su soledad y su deseo de ser importante para su esposo. Entonces, en su gran compasión, Dios decidió bendecirla de una manera especial. Mientras Raquel seguía sin hijos, Lea quedó embarazada y dio a luz a un niño. En aquella época, tener un hijo era algo muy importante para una mujer, pero para Lea eso significaba aún más. Cuando tomó a su bebé en brazos por primera vez, sintió una mezcla de alegría, esperanza y hasta un poco de miedo. Pero, sobre todo, vio en aquel niño una oportunidad de ser finalmente amada por Jacob. Ella eligió el nombre Rubén, que significa, miren, un hijo. Para Lea, ese nombre era como un pedido de atención. Era como si ella dijera, Jacob, mírame, mira al hijo que te he dado, ahora me amarás. Pero, a pesar de que Rubén fue una gran bendición, el corazón de Jacob no cambió. Él seguía amando a Raquel por encima de todo. El nacimiento de su primer hijo le trajo a Lea la esperanza de un amor que nunca llegó. Aún así, Dios estaba cuidando de ella, y su historia aún no había terminado. El nacimiento de Rubén no fue solo un evento familiar, sino el inicio de un linaje importante. Él se convertiría en el jefe de la tribu de Rubén,
la primera de las 12 tribus de Israel. Su nombre quedaría registrado en la historia sagrada, y su nacimiento marcaría el comienzo del cumplimiento de las promesas de Dios para la descendencia de Jacob. Pero, a pesar de este honor, el destino de Rubén y su tribu estaría marcado por desafíos, consecuencias y lecciones que atravesarían muchas generaciones. Los años pasaron, y Rubén creció como el primogénito de Jacob, el primer hijo de su unión con Lea. Desde pequeño sabía que su posición era especial. Como hijo mayor, se esperaba que se convirtiera en el líder natural entre sus hermanos, aquel que heredaría la mayor parte de la bendición de su padre. Pero las cosas no salieron como él esperaba. La casa de Jacob estaba llena de conflictos. La rivalidad entre Lea y Raquel terminó afectando también a los hijos. José, el primer hijo de Raquel, era el favorito de Jacob, lo que despertaba envidia y resentimiento entre los hermanos. Rubén, por ser el mayor, sentía aún más esta presión. Quería ser reconocido como el verdadero líder, pero sabía que el corazón de su padre estaba más inclinado hacia José. Fue en este escenario de competencia y disputas familiares que Rubén cometió un grave error. En un momento de impulsividad, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se acostó con Bilhá, una de las concubinas de Jacob, quien también era sierva de Raquel y madre de 2 de sus hermanos. En la cultura de aquella época, tomar a la concubina de un líder era un acto de desafío y una reivindicación de poder. Era como si Rubén estuviera tratando de decir que merecía la posición de jefe de la familia. Sin embargo, este gesto no fue visto como un acto de liderazgo, sino como una traición imperdonable. Este error cambiaría para siempre la historia de Rubén y su descendencia. La Biblia menciona este acontecimiento de forma breve en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 22, pero sus consecuencias fueron muy serias. Jacob descubrió lo que Rubén había hecho, y aunque no reaccionó de inmediato, no olvidó la traición. El hijo mayor, quien debía ser el ejemplo para sus hermanos, manchó su honor y perdió el derecho de primogenitura. El tiempo pasó, y Jacob ya era un anciano. Sabiendo que su hora final se acercaba, reunió a todos sus hijos para darles una última bendición. Ese era un momento muy importante, pues definía el futuro de cada uno. Para Rubén podría ser la oportunidad de ser perdonado y restaurado, la esperanza de finalmente escuchar de su padre palabras de reconocimiento. Pero cuando Jacob comenzó a hablar, sus palabras fueron como una espada cortante. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primer signo de mi vigor, el más excelente en honor y poder. Pero eres inestable como las aguas, y por eso no serás el más excelente, pues profanaste el lecho de tu padre. Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4. Esas palabras fueron un golpe terrible para Rubén. En pocos segundos, Jacob le arrebató lo que más deseaba, su posición de líder. Fue llamado inconstante como las aguas, es decir, alguien sin firmeza, incapaz de asumir responsabilidades. Y la humillación no terminó ahí. El derecho de liderazgo y la herencia doble, que normalmente pertenecían al primogénito, fueron entregados a los hijos de José, Efraín y Manasés. Esto confirmaba, de forma definitiva, la preferencia que Jacob siempre tuvo por José. Lo que Rubén más temía sucedió. Fue reemplazado. Los años pasaron y los descendientes de Rubén se multiplicaron. Aunque la primogenitura le fue quitada a su patriarca, su tribu creció y se fortaleció. Durante el tiempo de esclavitud en Egipto, los rubenitas sufrieron junto con los demás israelitas. Pero cuando Dios envió a Moisés para liberar al pueblo, ellos estuvieron entre aquellos que fueron testigos de los grandes milagros.
Vieron con sus propios ojos las 10 plagas que azotaron Egipto. Cruzaron el Mar Rojo en tierra seca y se alimentaron del maná que caía del cielo todos los días. Pero, aun después de ser liberados, los desafíos no habían terminado. Durante 40 años, el pueblo de Israel tuvo que peregrinar por el desierto, esperando que la generación que había sido esclavizada muriera, para que una nueva generación, más fuerte y fiel, tomara posesión de la tierra prometida. Cuando llegó el momento de organizar a los israelitas para la conquista de la tierra, Dios ordenó que se realizara un censo, registrado en el libro de Números, capítulo 1, versículos 20 y 21. La tribu de Rubén fue contada y tenía más de 46,000 guerreros listos para la batalla. Esto mostraba que, aún sin la primogenitura, los rubenitas seguían siendo una tribu numerosa e importante en la futura ocupación de la tierra prometida a sus antepasados. Pero, cuando el pueblo se acercó a Canaán, algo inesperado sucedió. La tribu de Rubén, junto con la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, comenzó a observar la tierra que quedaba antes del río Jordán, en el lado oriental. Notaron que aquella tierra era fértil, perfecta para criar ganado y rebaños. Los líderes de estas tribus se dieron cuenta de que esa región era ideal para sus familias y sus bienes, y esto los llevó a tomar una decisión diferente a la de las otras tribus. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés tomaron una decisión diferente a la de las otras tribus. Pidieron permiso a Moisés para quedarse en el lado oriental del río Jordán, en lugar de cruzar hacia Canaán. Esta solicitud está registrada en el libro de Números, capítulo 32, versículos 1 y 5. Se acercaron a Moisés y dijeron: «Si hemos hallado favor ante ti, permítenos quedarnos con esta tierra como nuestra herencia. No nos hagas cruzar el Jordán». Cuando Moisés escuchó esto, se preocupó. ¿Acaso estaban tratando de evitar la batalla? ¿Estaban rechazando la tierra que Dios había prometido a todo el pueblo? Recordó lo que había sucedido 40 años antes, cuando los espías enviados para analizar Canaán regresaron con temor y desánimo, haciendo que el pueblo dudara de la promesa de Dios. Debido a esto, los israelitas fueron condenados a vagar por el desierto durante 4 décadas. Entonces Moisés reprendió a aquellos hombres con firmeza. ¿Por qué están desanimando a los demás israelitas para que no entren en la tierra que el Señor les ha dado? Si hacen esto, la ira de Dios se encenderá contra ustedes, y Él hará que Israel vague por el desierto otros 40 años más. Números, capítulo 32, versículos 6 y 15. Los líderes de Rubén, Gad y Manasés se dieron cuenta de que Moisés había entendido mal su intención. Entonces, hicieron una nueva propuesta. Ellos no estaban huyendo de la guerra, todo lo contrario. Si Moisés les permitía quedarse con aquellas tierras, ellos lucharían en la primera línea de batalla, ayudando a sus hermanos hasta que toda la tierra prometida fuera conquistada. Solo después de asegurar la victoria, regresarían con sus familias al lado oriental del Jordán. Moisés aceptó la propuesta, pero impuso una condición. Si cruzan el Jordán armados y luchan hasta que el Señor haya derrotado a todos los enemigos, entonces podrán regresar y tomar posesión de esta tierra. Pero, si no cumplen lo que prometieron, habrán pecado contra Dios, y sepan que este pecado los alcanzará. Números, capítulo 32, versículos 20 y 23. Con este acuerdo, las tribus pudieron quedarse con las tierras que tanto deseaban, pero tenían un gran compromiso que cumplir: ayudar a los demás israelitas en la conquista de Canaán antes de regresar a casa. La tribu de Rubén, junto con la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, cumplió la promesa que había hecho. Lucharon al lado de sus hermanos en la conquista de Canaán antes de regresar a sus tierras en el lado oriental del Jordán.
Cuando las batallas terminaron y el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, los rubenitas regresaron a sus ciudades creyendo que habían tomado la mejor decisión. La región donde decidieron vivir era extensa y fértil, ideal para sus rebaños. Había espacio para crecer, prosperar y vivir en paz. Durante un tiempo todo parecía ir bien, pero había algo que no notaron al principio. Quedaron muy lejos del centro religioso de Israel. Mientras que las otras tribus estaban cerca de Silo, donde se encontraba el Arca de la Alianza y donde los sacerdotes realizaban los sacrificios a Dios, los rubenitas estaban separados por el río Jordán. Al principio, esto no parecía un problema. Después de todo, aún eran israelitas, formaban parte del pueblo elegido de Dios. Pero, con el paso del tiempo, esta distancia comenzó a afectarlos. Al inicio, la tribu de Rubén intentó permanecer fiel a Dios. Para asegurarse de que nunca fueran olvidados por los demás israelitas, construyeron un gran altar cerca del río Jordán. Sin embargo, cuando las otras tribus supieron de esto, pensaron que Rubén, Gad y Manasés se estaban desviando de la fe y creando una nueva religión. Esto casi causó una guerra civil dentro de Israel. Josué, capítulo 22, versículos 10 y 34. Los rubenitas rápidamente explicaron que el altar no era para ofrecer sacrificios, sino un memorial, un símbolo para recordar a las futuras generaciones que aún formaban parte del pueblo de Dios. Después de esta explicación, las otras tribus se calmaron y lo aceptaron, evitando un conflicto. No obstante, este episodio reveló algo preocupante. Los rubenitas ya comenzaban a sentir que estaban alejándose del corazón de la fe de Israel. Con el tiempo, esta distancia trajo consecuencias. Lejos de los sacerdotes y de las festividades religiosas que unían al pueblo, la tribu de Rubén comenzó a alejarse espiritualmente. Poco a poco, fueron perdiendo su identidad como parte del pueblo de Dios. La tribu de Rubén, que en su momento fue grande y prometedora, fue perdiendo su fuerza con el tiempo. Desde que decidieron vivir al otro lado del Jordán, lejos del centro religioso de Israel, empezaron a distanciarse no solo físicamente, sino también espiritualmente y políticamente. Al principio, parecían solo pequeñas concesiones a la cultura de los pueblos vecinos, pero, con el tiempo, se mezclaron completamente con las naciones paganas. En lugar de influenciar a los demás pueblos con los mandamientos de Dios, los rubenitas comenzaron a adorar los mismos ídolos, participar en los mismos rituales y seguir las costumbres paganas. La Biblia dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 25, que los rubenitas se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, es decir, abandonaron la fe en el Señor para seguir a dioses extranjeros. La idolatría, que siempre trajo consecuencias negativas para Israel, ahora se convirtió en una carga enorme sobre la tribu de Rubén. Aún así, Dios fue paciente y misericordioso. Envió profetas para advertir al pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Pero, al igual que muchas otras tribus, los rubenitas no escucharon. Continuaron viviendo lejos de Dios, confiando en su propia fuerza y en alianzas políticas con los pueblos vecinos. Mientras tanto, un nuevo imperio comenzó a crecer en el mundo: Asiria. Este reino era conocido por su brutalidad y su poder militar implacable. Cuando Asiria atacaba a un pueblo, no dejaba sobrevivientes. Su ejército avanzaba conquistando tierras y llevando naciones enteras al exilio. Los rubenitas estaban a punto de enfrentar el peor momento de su historia. Por estar más expuestos geográficamente, los rubenitas fueron unos de los primeros en ser atacados. La Biblia nos dice, en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 26, que Dios permitió que el rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, atacara a las tribus que vivían al oriente del Jordán,
incluyendo a Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. No lograron resistir y fueron rápidamente derrotados. Después de esto, fueron llevados como prisioneros a tierras extranjeras, muy lejos de la tierra prometida que Dios había dado a sus antepasados. Así, la profecía de Jacob, hecha siglos antes, se cumplió completamente. Turbulento como las aguas, no serás el primero. Génesis, capítulo 49, versículo 4. Rubén debería haber sido el líder entre sus hermanos, pero su inconstancia y falta de compromiso con Dios hicieron que su descendencia desapareciera de la historia. La tribu, que antes era fuerte y numerosa, se volvió irrelevante y dejó de existir como pueblo. La historia de la tribu de Rubén es una gran lección sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Al principio tenían bendiciones, fuerza militar y tierras fértiles, pero sus decisiones los llevaron a la ruina. Eligieron la comodidad en lugar de la promesa. Prefirieron quedarse fuera de Canaán porque la tierra antes del Jordán parecía mejor para sus rebaños. Pero esta decisión los aisló espiritualmente. Subestimaron la influencia del pecado. Al principio, solo convivían con los pueblos vecinos, pero con el tiempo adoptaron sus costumbres y adoraron a sus dioses. Al final, ya no había diferencia entre ellos y los paganos. El alejamiento de Dios no sucedió de un momento a otro, sino que fue un proceso lento y peligroso. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Los rubenitas no escucharon las advertencias de Dios. En lugar de arrepentirse y volver al Señor, continuaron adorando ídolos hasta que fueron completamente destruidos. Esto nos deja una lección importante. Muchas personas comienzan bien, pero poco a poco se alejan de Dios, creyendo que los pequeños errores no traerán grandes consecuencias. Sin embargo, la historia de la tribu de Rubén muestra que cada decisión equivocada tiene un precio, y si no cambiamos de rumbo, las consecuencias pueden ser irreversibles. La tribu de Rubén, que debería haber sido la más importante de Israel, desapareció de la historia. Su destino sirve como una advertencia sobre los peligros de apartarse de Dios. Que esta historia nos enseñe a permanecer fieles, para que nuestras vidas no se conviertan en aguas turbulentas que pierden su fuerza y desaparecen con el tiempo. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de la tribu de Rubén en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.